Estamos hablando, tenemos un invitado. Aquí estamos precisamente con el titular del removido director del Hospital San José, que denunció a 670 funcionarios que suman hasta 14 años de licencias. Jorge Ramírez está con nosotros para conversar de esta situación. Jorge, muchas gracias por estar aquí en el matinal. Buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, difícil labor tener que denunciar a los funcionarios cuando pueden haber represalias, ¿no? No, no es difícil. Es una tarea que te toca asumir como alto directivo y eso es lo que me corresponde. Estaba escuchando atentamente a los diputados y al senador y es cierto, uno se enfrenta a estas dificultades cuando asume cargos de alta dirección, pero al final del día tú eres funcionario del Estado y estás para hacer cumplir los reglamentos, las leyes, etc. ¿Qué le pasó a usted, finalmente? La historia es en breve, corta. Yo fui nombrado la segunda autoridad del Servicio de Salud Metropolitano Norte, un servicio de salud que en este caso corresponde a cerca de 1.200.000 habitantes en el área norte de Santiago, que tiene 4 hospitales a su cargo, grandes. Está el Instituto Nacional del Cáncer, que está en reposición, el Hospital San José, que es el buque insignia, el Hospital Psiquiátrico Horvitz Barak, y el Hospital de Niños Roberto del Río, más el Hospital de Tiltil, y 8 comunas a cargo que tienen cerca de 26 a 27 centros de salud familiar. Mi rol es el cargo de subdirector médico del Servicio de Salud, que es la segunda autoridad del Servicio de Salud. Me nombró el doctor Antonio Infante, que es el cargo de nivel jerárquico nivel 1. Y por ahí, por noviembre del 2024, él decidió, no conozco todas las razones, pero decide remover al director titular del Hospital San José y me pide a mí si yo me puedo hacer cargo de la conducción transitoria del hospital, a lo cual yo, por supuesto, me ofrezco voluntariamente, porque me parecía que era lo mínimo que se podía hacer desde ese punto de vista. El hospital atraviesa por varias crisis, a pesar de que es un hospital, desde el punto de vista del diseño de sus personas y las cosas que hacen, que es maravilloso. Yo lo voy a recalcar eso así. Hay un conjunto de problemas de carácter administrativo, de personal y de personas que están ahí que se aparten de cualquier ética profesional, pero la mayoría lo hace muy bien. Y yo asumo ese desafío, asumo el 16 de diciembre con las charreteras puestas para resolver los problemas que estaban en ese establecimiento, que son básicamente 3: en el área asistencial, el área de recursos humanos, donde ya se venían haciendo cosas, y el área de carácter administrativo, financiero, contable. Yo tomé cartas en el asunto, tengo un estilo directivo que es bastante directivo, valga la redundancia, y a pesar de enfrentar las primeras dificultades, los primeros días, que son parte del quehacer natural, digamos, esto culmina un día 14 de febrero, el Día del Amor, voy a ponerle así, en que yo desvinculo al subdirector administrativo del servicio del hospital en virtud de un informe de Contraloría General de la República de junio del 2024, que no guarda ni siquiera relación con el tema de las licencias médicas, guarda relación con la responsabilidad de los usos fiscales. Y a renglón seguido, en el campo de gestión de personas, está la situación que usted señala, los 670 funcionarios del hospital que ya habían sido enviados a la dirección del hospital anterior y sobre las cuales no se había tomado ninguna medida. Claro. Ya habían sido enviados algunos de estos 670 funcionarios con ausentismo prolongado a la CONPIN, habían vuelto, se había declarado su salud recuperable y por tanto había que juzgar, tal como ustedes señalan, que está en facultad del director del establecimiento o el jefe superior del servicio, tomar la decisión respecto a la continuidad laboral de sus trabajadores. Yo tomé la decisión laboral de que, en un contexto de aproximadamente 70 personas, etcétera, 56 de ellos no continuaran. Eso agregó mayor diferencia con mi jefe, además del despido del subdirector administrativo respectivo, y después de eso, más adelante, el 17 de abril, él me pide la renuncia no voluntaria a mi cargo, porque es un cargo de alta dirección pública. Jorge, ese es como el resumen, el contexto. Sí. Entonces, yo fui mandatado a hacer algo que él mismo me pidió, yo ejecuté eso y a él no le pareció en conformidad ese punto. Eso es lo esencial. Jorge, ¿me escucha? La responsabilidad sigue siendo mía en los actos administrativos y en las vinculaciones. No me está escuchando, parece. O Jorge, en la salida del subdirector administrativo. Sí. ¿Ahora me escucha, Jorge? Me escucho perfecto. Muchas gracias, Andrea Aristegui por acá. Es que hay muchas cosas, hay mucha información ahí que nos está contando que me parece que
es realmente importante de analizar en detalle antes de llegar a lo más impresionante, que es que usted tiene que pagar al final la consecuencia con su cargo de esta denuncia que era absolutamente necesaria y parte de su función. O sea, parte inherente de su función era justamente aquello. Pero cuando hablamos de denuncias a funcionarios que suman, porque ese es el titular, hasta 14 años de licencia. Yo tuve que revisar, dije, ¿cómo alguien va a estar 14 años de licencia? ¿Fue que en total suman aquello? ¿Alguien tenía? ¿Hay algún caso que era realmente de varios años? A ver si nos puede explicar cuáles eran esos casos más graves, más escandalosos, más llamativos de lo que usted está mencionando. O sea, con licencias continuas o discontinuas sumaban 14 años de vida laboral. Un puro licencia. Funcionario. Uno. Un funcionario. Perdón. Un funcionario que en su vida laboral sumaba 14 años de licencia médica. 14 años de ausentismo debido a licencias médicas, sí. Sí. Claro, pero centrarse en un caso en particular... es que yo se lo pregunto y por eso que... Creo que le resta potencia a la investigación que hicieron propios funcionarios del establecimiento. Es que no le resta potencia, ahí perdóneme que tenga otra mirada, pero yo siento que no le resta potencia porque tiene que ver con lo escandaloso que puede llegar a ser, aunque sea un caso del sistema, de cómo una persona puede estar 14 años con licencia médica, independiente si hubo ahí algunas interrupciones, pero finalmente fue más la interrupción de trabajar que la interrupción de la licencia, fue al revés esto. ¿Cómo alguien puede estar 14 años con licencias médicas, ausentismo por licencia médica, en un área que es tan clave como la salud, con todos los efectos que eso tiene, sin que el sistema haya logrado identificar que ahí había algo que era impresentable? O sea, ese es el tema. Es que tengo un punto de vista alternativo, Andrea, porque compártalo. La óptica que me corresponde a mí observar es como el director de un establecimiento. Yo lo que tengo que asegurar es que el personal esté disponible 24/7 los 365 días del año en el hospital. Las labores de formarse los juicios respecto a cuál es la razón por la cual una persona en particular, ya sea un funcionario público o un trabajador común y corriente, tiene prolongadas licencias, creo que está en otros lugares, básicamente en la dimensión de lo que es el mercado laboral, la Superintendencia de Seguridad Social, la propia CONPIN, etc. Son dimensiones distintas de la administración del Estado. Yo lo entiendo. No es la que me corresponde a mí, por eso creo que tenemos un enfoque distinto. Sí, lógico, entonces, porque usted habla desde su rol. ¿Cómo vamos a tener tantos funcionarios con licencias tantos prolongadas cuando yo tengo los mecanismos para romper la relación laboral, asegurar la continuidad de los servicios, contratar a nuevas personas con un perfil de cargo adecuado y por tanto, además salvaguardar el uso de los fondos públicos? Porque yo esto tengo que dedicarlo a la atención directa de los pacientes. Mi deber es ocupar los recursos de la mejor manera posible para que lleguen a la atención. Cuando yo no hago eso en mi rol directivo, lo que hago es que lo que usted observa, es decir, licencias médicas prolongadas, discontinuidad de la atención, falta de atención sobre los pacientes, listas de espera de pacientes que podrían haberse recuperado antes y han tenido que esperar, gasto de bolsillo de las propias personas porque tienen que comprarse medicamentos, etc. Los efectos prácticos para un director de un establecimiento son esos. La dimensión que usted señala en relación al análisis, la condición de por qué se trabajó, escapa a lo que puede ser mi responsabilidad propiamente tal. No, yo eso lo entiendo perfecto. Sí, la pregunta es, por eso yo le decía, el sistema que implica un jefe de servicio, que implica la CONPIN, que implica la Suceso, hay un sistema, hay una orgánica que no está funcionando y que hace... Pero no es que no existan las leyes, porque el doctor está diciendo algo bien importante. Pero alguien que no la cumple. No, sí, pero espera, pero es que siempre creemos que las cosas se arreglan con leyes. No, yo no creo eso. En este caso, un funcionario, porque lo que dice el doctor tiene toda la razón, si él se hace el gringo con alguien que presenta licencia, puede tener que tenga una salud incompatible para el cargo. Bueno, y para eso hay una norma. Pero hay un reglamento y hay una ley. Lo que pasa es que si no se cumple, claro, puede estar 14 años. Y cuando viene un señor que la hace cumplir, lo destituyen. Hablemos las cosas como son. Es que eso es lo que partí diciendo, por eso, si me permite, Andrea, es tan importante no solo la instrucción de sumario contra los que obtuvieron licencia, sino que también la Contraloría instruyó contra el CONPIN y contra FONASA por no fiscalizar.
Y hay que partir de otra base, y el doctor tiene razón. Ser funcionario público es un privilegio. Tiene muchos derechos, inamolía en el cargo, muchas cosas. Pero el Estatuto Administrativo sí establece en el artículo 151 la incompatibilidad de la salud con el ejercicio del cargo público. Cuando usted tiene licencia por más de 6 meses, continuos o discontinuos, dentro de un periodo de 2 años, usted puede declarar la salud incompatible en el cargo y se tiene que salir. Que es distinto a la irrecuperabilidad del cargo. Y en ese caso, las licencias por accidentes profesionales o enfermedades profesionales no se contabilizan dentro de ese plazo. Y muchas veces no se toman decisiones. La propia Contralora decía, oye, había gente que se fue a estudiar fuera, a hacer cursos fuera 1 o 2 años con licencia médica. Eso es de vuelta y de patada para afuera, porque le hace muy mal y pésimo al sistema. Por eso la señal es importante y por eso se solidariza y se empatiza con aquellas autoridades que son capaces de hacer su pega. Si una autoridad está para echar al que tiene que echar. Doctor, tenemos un GC que es el director del hospital, ¿no es cierto?, San José, removido por denunciar. Hay un titular en el mostrador que da cuenta de lo mismo que usted, digamos. Entonces, la pregunta es, primero, ¿usted siente que lo removieron por denunciar? Segundo, ¿cómo mejorar una situación como esta? Que alguien que está haciendo la pega, ¿no es cierto?, no se tenga que ir del hospital sencillamente por hacerla, digamos. Si usted me pregunta si yo fui removido por esto, sí, sin duda. O sea, por esto y otras cosas más, porque en realidad la investigación que estaba haciendo en el establecimiento, que hay que recuperar para la población del área norte, era exhaustiva. Cuento con un equipo y contaba con un equipo excepcional en esa materia. Todavía están sufriendo algunas consecuencias. Han dejado a una persona que está altamente cuestionada como director en estos momentos del establecimiento. Así que yo sí, esto es consecuencia de mis actos. Actos por lo demás que estoy obligado a hacer por la misma investidura del cargo de alto directivo público. Y a renglón seguido, yo tengo esperanza de que se me reponga en mi función toda vez que recurrí a la protección que establece el propio Estatuto Administrativo, que en primera instancia la Contraloría aceptó y que esta entidad pública, que es la Dirección del Servicio, no ha aceptado, y estará esa disputa. Habrá pedido más antecedentes la Contraloría para que finalmente, yo espero, se me acoja y esté protegido por denunciar. Doctor, ¿quién lo saca a usted y qué razones le dan a usted para sacarlo? En la formal es que, como es un cargo de alta dirección pública, yo perdí la confianza. Las razones de la pérdida de confianza son breves. Me dijeron que yo había puesto en riesgo la red asistencial, no sé de qué modo. Y el segundo punto era que yo no había resuelto la lista de espera. Chuta. En 3 meses. Se fueron todos. Pero a usted lo remueve el jefe del servicio, quien además lo había puesto en el cargo, ¿no? En efecto, es el que me elige. Y es el que me pide que me vaya al hospital. Entonces, en resumen, a ver si usted me corrige si me equivoco, pero la historia parte con usted. Usted era subjefe del servicio, sacan al director del San José, su jefe, el director del servicio, saca al director del San José por irregularidades, por uso de manejo irregular, lo pone usted a los pocos meses se da cuenta de esta situación, denuncia a estos funcionarios y en ese momento, a los pocos meses, lo sacan por pérdida de confianza. ¿Eso es? Así, más o menos la historia, sí. Pero aquí se habla de un grupo protegido de trabajadores, de funcionarios del Hospital San José, que habrían obtenido esta licencia fraudulenta. ¿Ese es un grupo particular que genera la presión o aquí hay una cosa más masiva que genera presión, que finalmente los trabajadores son intocables? No, mi opinión es que en realidad el problema radica básicamente en quienes detentamos la autoridad, que hemos abandonado el rol que compete al cargo para el cual fuimos electos, digamos, y para el cual los ciudadanos nos pagan el salario mes a mes. Es decir, existe un sistema de alta dirección pública que yo lo gané por mérito, ¿sí? Así como lo ganó el propio director de servicio, y en ese sentido nos debemos a esa función. Es probable que existan presiones o hayan grupos de interés, pero eso es como lo esperable. Por lo demás, he estado acostumbrado a eso desde que tengo uso de razón en la vida administrativa como alto directivo. No es una cosa inesperada, pero no puedo excusarme en la responsabilidad que me toca a mí como alto directivo público de hacer lo que tengo que hacer, porque he recibido presiones. Doctor, aquí podría regular las velocidades. El presidente del Senado le quiere decir algo. El entorno no es favorable para hacerlo en ese momento, pero no puedo excusarme de cumplir la función que tengo que hacer. Jorge. Hoy día lo que estamos viendo es que la sociedad chilena, ustedes están hablando de un fenómeno cultural, y yo digo, claro, el fenómeno cultural es el inverso. Jorge. La gente no quiere más fraude, quiere que se ocupen sus recursos de manera adecuada, y sobre todo, dado que ha puesto y ha contribuido con sus fondos
Jorge. a financiar todas las actividades que el Estado tiene que proveer, en este caso las atenciones sanitarias, bueno, yo me debo en el deber de hacer respetar eso. Sí. A lo mejor había falta de diálogo. Jorge, sí. no, trata de escucharnos un poco más para que se genere el diálogo. Está el presidente del Senado aquí y también te quiere decir algo. No, lo que pasa es que lo que yo dije al principio, que era un tema cultural y que además tenía consecuencias. Fíjense que en el Hospital San José, cuando partió esto, los datos que llegaron es que eran 98.743 atenciones, de las cuales 10.000 y tantas eran operaciones que no se hicieron. Y la persona que me dio el dato me dijo, mi mamá se murió porque no la operaron. Claro. Mi mamá se murió porque no la operaron. O sea, miren la gravedad de esto. Entonces, insisto, esto no se arregla solo con leyes, porque las leyes hoy día existen. Sí. Hay que castigar. Y debo decir más, hoy día nosotros es tan duro el reglamento que por esto podemos destituir. O sea, destituir a quien sea, por si se comprueba que la persona fue con licencia a viajar, él cometió un fraude al fisco, por lo tanto, él puede estar destituido en el instante. Ya, pero ¿qué pasa cuando el cajón parece que está más podrido de lo que uno cree? Sí, lo que pasa es que... Entonces, la ley que existe no opera bien. Ya, pero no opera también porque la gente no lo hace operar. Pues. Si mira lo que le pasó al doctor, pues el doctor va a operar, hace la operación que tiene que cumplir con su derecho. Y la misma persona que lo pone para que arregle el problema, él no hizo nada del otro mundo, él hizo lo que tenía que hacer. Y además... Que lo terminó fuera. Por eso logra... Bueno, imagínate si el director del hospital termina fuera. ¿Qué queda para el resto? Pues. ¿Qué queda para el resto? ¿Qué queda para el jefe común y corriente? ¿Qué queda para...? Ya, pero eso desgraciadamente no... Sí, pero no hay leyes para arreglar eso. No, lo que pasa es que hay que empezar a ejecutar leyes que cambien el sistema hoy día de poder que hay dentro del sistema público. Bueno, o sea, perdón, cuando tú encuentras una circular como la que aparece hoy día, no sé si leyeron la circular, ¿no es cierto? Que ya está dando vueltas. Esta es la circular del Sindicato de Asistentes de la Educación. Da 5 consejos de cómo enfrentar el caso. Primero, envíen los RUT y fotos de los contratos de trabajo. Segundo, pueden negarse a firmar los documentos entregados por el empleador. 3, dirigirse a Carabineros para dejar una constancia del despido verbal. 4, mañana miércoles 28 de mayo, diríjanse a primera hora a la inspección del trabajo ubicada en tanto y tanto. Y 5, mira este punto 5. Hablar con su médico tratante y solicitarle un documento en el que autoriza que usted haya salido del país durante la licencia médica. Guardar el documento. No creo que algún médico se atreva a hacer eso. Lo está denunciando el alcalde Sichel a propósito de las desvinculaciones que hubo en ese municipio de María. Pero aquí tiene... Lo que pasa es que en el caso... Aquí tiene un sindicato que prácticamente está llamando... No, al revés. Está llamando a los funcionarios a delinquir. Bueno, trabajan en educación. Por eso es un tema cultural. La gente que trabaja en educación, que es lo que debe estar preocupado, enseñarle a los niños que no hay que hacer esto. Bueno, por eso las señales son importantes, porque un tema se malentiende. Los funcionarios que están de planta de los servicios tiene que haber un proceso de destitución. Lógico. Y que la sanción máxima es la destitución, que tiene asociada la inhabilidad por 5 años para no poder ejercer en el servicio público. Por eso es importante que antes de aceptar una renuncia, conforme al 147, se les cursa el sumario administrativo para que estén supeditados a esa eventual sanción. Pero ¿por qué decía que es importante la señal primero que da el Poder Judicial respecto a sus propios integrantes y también la Contraloría? Porque si uno analiza cuál ha sido la jurisprudencia administrativa y también judicial anterior, respecto de estos casos, existen muchos en los cuales no se acoge a nivel de tribunales y esto se va a judicializar. ¿Por qué? Uno de los principales argumentos es que se establece que los municipios no tienen esa facultad, porque en materia de derecho público tú puedes hacer solo lo que está expresamente permitido, para hacer ese cruce o fiscalización. Y hay sentencias, en particular de la Corte de Apelaciones de Maule, por ejemplo, que dicen que a quien le corresponde declarar el uso indebido de la licencia médica es al CONPIN. Y en base a esa resolución del CONPIN, seguir adelante. Claro. Por eso es importante este impulso que se da hoy día. Exactamente. Ahora, lo que llama la atención... Para que se cumpla, porque la ley, sorry Andrea, con esto termino, la ley existe y lo que le pasa al doctor, no tengo el gusto de conocerlo, lo estoy viendo recién el caso, pero efectivamente por aplicar la norma hay que tener voluntad administrativa y también voluntad política. Hay norma que regula ciertas cosas, hay otra que... ustedes estarán de acuerdo, habría que modificar, que tiene que ver con el estatuto, o más bien las condiciones que tienen de ventaja los funcionarios públicos respecto a este tema. Claro. Y lo vamos a hablar. Pero no me quiero desviar del punto que mencionaba Julio de esta
minuta que está circulando donde se recomienda ir donde los médicos a pedir una autorización de que la licencia médica implicaba que podían salir de viaje. Entonces, ahí nuevamente, y se lo pregunto a usted, doctor, ¿qué pasa con el gremio? ¿Qué pasa con los médicos que participan de estas dinámicas? De entrega de licencias fraudulentas, de hagamos un favorcito, y que no sé si ahora alguno se atreverá, pero no faltará el que dice, bueno, le voy a hacer la autorización retroactiva de que esta persona sí podía viajar. ¿Qué pasa con eso? Usted que lo ve ahí además, ¿no? Directamente en los servicios de salud. Cuando usted me pregunta qué es lo que pasa con el gremio médico. Bueno, yo además fui capitular del colegio. O sea, estuve en la condición de ser representante de base, llamémoslo de esa manera. Bueno, y el colegio también atraviesa por este mismo fenómeno, una crisis de identidad desde el punto de vista de qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Usted ha visto que el vicepresidente nacional del Colegio Médico ha tenido que renunciar a su puesto. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la vocación gremial, me da una terrible vergüenza. Claro. Es que esto es cultural, no solo de leyes, cultural. Tenemos que aprender de que la champa no es el choro y también con castigo, estoy de acuerdo. Bueno, usted, senador, hoy día parece profesor de sociología, bueno. Pero tiene que hacer leyes y para eso están las cámaras están para hacer leyes. Sí, pero las leyes... Cambien, si quieren aportar, no sean opinólogos como sociólogos, porque usted no es Tomás Mulián. Si quieren aportar, tienen que, desde la legislación, generar una educación distinta. Una educación que entregue valores, educación emocional, cambiar planes de estudio en la básica, etcétera. Para eso están las cámaras. No, pero eso es súper fácil. Bueno, pero eso son leyes. Pero las leyes, el programa educacional no es una ley. Es que no puede ser que los parlamentarios vengan a la tarde a decir que es un problema cultural todo. Si todo es un problema cultural, hay que hacer cambios, desde lo legislativo para colaborar con el cambio, porque cuando no hay consecuencias. Porque cuando no hay consecuencias... Acá hay una ley que penaliza a los médicos que hacen licencias falsas. Pero la problemática es saber si es falsa. Pero senador, diputado, estamos de acuerdo... Senador, diputado, estamos de acuerdo, ¿no?, que es un incentivo perverso, que ha sido un incentivo negativo. Algo que puede ser positivo, que en el sistema público sea distinto al sistema privado, que los 3 primeros días se paguen, que se pague a fin de mes el sueldo íntegro, que después venga, si es que, ¿no es cierto? O sea, ellos tienen un sistema, un modelo que es completamente distinto al de todos los demás chilenos. Y ha sido algo perverso. Hay que legislar sobre eso. Por eso te planteaba, Julio, si tú me permites, que efectivamente el ser funcionario público es un privilegio. Sí. Pero sígame el punto. Si hay un incentivo perverso, hay que legislar sobre ese incentivo perverso. No hay que ponerse a decir, es un tema cultural, ¿sabes? Son súper pillos estos gallos. Porque no, es complementario. El punto que yo planteo, Julio César, es el siguiente. Estoy de acuerdo contigo que es un tema complejo y que tiene que haber una consecuencia que sea ejemplar. Porque la cultura también se remueve en función de las sanciones que tú apliques. En este caso en particular, y el mejor ejemplo tal vez, no conozco bien el caso de don Jorge, pero ahí tienes un tremendo ejemplo. Un hombre que hizo la pega. Salió incompatible, más de 6 meses discontinuo en 2 años para afuera. Y el incentivo, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el ejemplo del doctor Jorge Ramírez? Que lo echaron. Bueno, la Contraloría... Porque la gente actúa por imitación, perdón, Jorge. Cuando tú te das en el sistema público y ves que todos tus compañeros andan en Cancún, andan tomando caipiriña con licencia, el de al lado dice, oye, Iván, yo soy enfermo en pelotudo, pues resulta que andan estos dos, yo también pido mi licencia. En cambio, cuando tú ves que al que fue a Cancún y a Río de Janeiro los despidieron y hubo una sanción social, y para los médicos también, ojo, porque los médicos no se la pueden llevar pelada si alguien está dando las licencias. Entonces, resulta que empieza a cambiar lo que dice el senador Osandón hoy día en repetidas ocasiones, el tema cultural. Lógico. Pero antes de eso hay una legislación que hace que los sumarios sean más rápidos, que este cruce sea permanente, que los tipos se vayan. Julio, es el punto que te Oye, al amigo Boris llevan 2 años sumariándolo. Bueno, lo que te quiero plantear, Julio, corten el deseo. Te plantea yo, para cortar el deseo, como dices tú, que es importante que se alinee Contraloría,
los tribunales de justicia y también todos los políticos, entre comillas, y todos los jefes de servicio en aplicar la norma. Hoy día los sumarios se demoran 2 años, pero podrían demorarse 30 días, 20 días. El tema sumario puede haber un cambio. Ahí tiene que haber un cambio en agilizar, que exista un silencio, los términos probatorios que sean más acotados, que la Contraloría General de la República también fiscalice esos sumarios, que quiero decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio. Pero hoy día la ley existe, lo que pasa es que no se ejecuta ni se aplica. Claro, pero no es suficiente. Pero no funciona. ¿Por qué no funciona? No es suficiente. Porque ¿qué pasa si Dorothy Pérez no hace esto? Sigue, Entonces ese es el ejemplo vivo de que la simple situación como está no funciona. Hay que ponerle cambio al motor que tenemos de partida. Sí, o sea, los tipos no pueden sentirse, o sea, no pueden tener la desfachatez. Acaba de salir uno del CERNAC parecido al de educación. ¿No es cierto? El último punto, mira, el punto 5 no es solo recomendar hacer una pillería, que es pídale a su médico tratante justificar de la salida para presentarla cuando... Punto 5 es hablar con su médico tratante y solicitarle un documento en el que autoriza que usted haya salido del país durante la licencia médica. Guardar el documento para después, dice, presentarlo cuando sea... sumariado, ¿no es cierto? Y el 7 es, para rematar, quien desee demandar puede hacerlo. O sea, más encima, los que están en cuestión y en que no pueden demandar. Quiere hacerlo. Por eso, Julio, te decía yo lo importante, disculpa un minuto, lo importante es el momentum. Es el momento en que se actúe y se hagan las cosas como corresponde y se desvincule. Porque algunos han salido hoy día, oye, hagamos una ley. Sí, pero la ley, particularmente en temas sancionatorios, no tiene efecto retroactivo. No. Hoy día tenemos 25.784 casos, que hay una infracción flagrante. Efectivamente, los sumarios tienen que ser rápidos, tiene que haber distribuciones, la gente de confianza se tiene que ir de un viaje y, oye, que todo, yo le decía a los alcaldes, ayer estaba reunido, destituyan a todos los que corresponda y reclamen a la justicia, que la justicia se haga cargo. Lógico. Porque efectivamente aquí se va a generar una industria... Solo va a ser de verdad cuando los legisladores, porque nosotros, por eso le estamos exigiendo a los legisladores, porque no podemos ir nosotros como periodistas a hacer un cambio, cuando los legisladores hagan el diagnóstico y después digan, oye, hay que generar cambios. Porque en este sistema que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, nos están pasando por encima. Entonces, es lamentable quitar beneficios, pero cuando los beneficios son perversos, ¿no es cierto?, hay que asumirlo. Bueno, y eso es súper impopular, discúlpenme, pero es súper impopular. Porque es un grupo gigantesco de personas que tú les vas a decir, ¿sabe qué? Ahora no les va a llegar el sueldo a fin de mes como a todos los chilenos. Van a tener que ir al Compin, como todos los chilenos. Estoy de acuerdo contigo, Julio. Los que van al Compin no son ellos, son los servicios. ¿Y que no lo hacen al final? No, los servicios, no como las personas que va el señor a hacer su fila. Entonces, cuando realmente... Esa es una consecuencia, pues. Sí. Es una consecuencia de una mala acción. Y van a haber miles de trabajadores que van a decir, pucha, pero es que ¿sabe qué? Nosotros lo hacemos súper bien. Yo soy súper buen trabajador. Nunca he pedido una licencia. Bueno, pero se perdió el beneficio porque mira esto cuánto le cuesta al Estado. 350 millones de dólares. Pero lo que te quiero decir, Julio, mira. Oye, esto es lo que le cuesta al Estado con los que se fueron para afuera. Sí. Porque si imagínense todos los que hicieron viaje... Claro, y 2026. Este tipo de leyes son iniciativas del Ejecutivo. Mira, se estaba perdiendo un hospital al mes. La respuesta de Dorothy Pérez a los senadores en sesión especial por licencias médicas. Claro, se estaba perdiendo un hospital al mes. No, es que esta cuestión es... Imagínense todos los que van. Un hospital de lo que ven. Los que toman avión local con licencia y se van de vacaciones. Los que van a veranear más cerca o a pasear más cerca. Los que arreglan la casa mientras piden la licencia. Los que van a ver a la suegra. Los que van a comer asado con los cuñados del sur. Los que están estudiando. Y todo. O sea, esto tiene que ser una cuestión que tienen trabajo, extendida. Por eso tiene que ser ejemplar. O sea, hay profesionales médicos con licencia que siguen prestando servicios al sector privado y atendiendo parto. Eso tiene que ser ejemplar. Estoy de acuerdo contigo. Ejemplar. Pero hoy día, de aquí para atrás, ejemplar, no solo los 25.784, sino para atrás. Y para adelante, por cierto, hay que abrirse a una mejor fiscalización. Y por eso yo relevo tanto el tema de la Contraloría y que esté también inserta. Hay que quitarles derechos, perdón, de frentón, hay que legislar para quitarles derechos a los funcionarios públicos y quitarles todos los privilegios que tienen. Eso depende. Y esa cuestión es impopular y esa cuestión puede costar votos, pero en algún momento, y esta es la oportunidad, porque cuesta un hospital, porque cuesta dinero para todos los chilenos, porque en el fondo le están haciendo daño al
propio país. Entonces, ese tipo de leyes son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Bueno, ningún parlamentario la puede hacer. Va a tener que presentarlo ahora, porque ¿sabe la impresión que da senador diputado? Es que, hay elecciones, es que el Congreso siempre llega tarde, que siempre es reactivo a... Porque usted, senador Osandón, y usted, diputado Leiva, no me pueden decir que se sorprenden con lo que está pasando. Yo me sorprendí con el tema de la Quizás con la dimensión, con la magnitud, pero no con el tema... Pero las licencias médicas fraudulentas, senadores, es un tema que lleva años. Yo fui alcalde 20 años, igual que Raúl, y para mí era un tema dentro de mi municipio. Y nosotros teníamos instrucciones precisas de llamar a la casa cuando alguien se enfermaba y todo, porque sabíamos estas pillerías. ¿Por qué? Porque en el ambiente decía, oye, pídete una licencia. O sea, era cumplir con su deber. Pero miren, esto parece fácil, pero no es tan fácil, por lo siguiente. Pero espéreme, antes de irse a eso, yo voy a insistir con el punto. Acá parece que todos están impactados, sorprendidos, pero el tema de las licencias médicas, y lo dice el propio Ministerio de Hacienda cuando dice que ya había varios sumarios administrativos en curso, no es nuevo. No es nuevo. Y en el área privada es gravísimo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó antes? ¿Por qué esta cuestión lleva tantos años y nunca se puso un parelé antes? O sea, si no está Dorothy Pérez, esta cuestión sigue por cuánto tiempo pero más. Andrea, mira, ¿qué pasa con está aplicando la ley que hoy día existe. De acuerdo, pero que no es que no exista ley, es que mucha gente sirve una ley si no se aplica. La ley no sirve si no se aplica. La ley no sirve si no hay sanciones. Por eso Dorothy Pérez, por eso la Contraloría, Andrea, inició sumarios contra el COMPIN y también contra la Superintendencia de Seguridad Social. Y algo que es importante que tal vez no se sepa. Hace 2 días atrás se publicó la 21674 que establece sanciones mayores y mayores atribuciones a la Superintendencia de Seguridad Social para ver estos grandes emisores de licencia. Entonces, ese es un trámite legislativo. Grandes emisores de licencia, digámoslo, que hasta hace poco, o sea, hasta ahora, grandes emisores de licencia, médicos, más de 1000 y Jorge, doctor, ahí puede usted ratificarlo, podían seguir ejerciendo como médicos, bueno, por pese eso que salió a ser una ley. condenados por eso ahora, la ley. ¿Cuánto tiempo después de que estamos hablando de licencias médicas falsas? Pero la ley, ¿cuánto tiempo después? Estoy de acuerdo, pero la ley está vigente, salió publicada hace 2 días atrás, después de un proceso que no... Pero parto del punto que yo les mencionaba. Y te quiero ser súper franco, porque Julio César, aquí decimos la verdad. Llega tarde. La presión por parte del gremio médico ha sido brutal. Acuérdense la inserción en el Mercurio. Bueno, pero los grupos de interés nunca quieren que se legisle para esos poder stakeholders sancionar. han sido súper poderosos, pero hay voluntad hoy día. Yo lo veo en la Cámara de Diputados, lo veo en el Senado, lo veo particularmente en el gobierno, pero esencialmente en la Contraloría General de la República, de fiscalizar y aplicar sanciones. Y por eso hablo del momento en donde hay que aplicar estas sanciones y claro, la modificación al 112... Hay que mojarse el potito cambiando los derechos que hoy día han hecho que haya un círculo, ¿no es cierto?, nefasto en el sistema público. O sea, perdón, no lo van a hacer. Sí, pero senador, no me diga eso. Pero el Ejecutivo no lo va a hacer. Bueno, el Ejecutivo, hay elecciones. No lo va a hacer. Hay elecciones en Chile. En unos meses más. En noviembre. ¿No es cierto? Hay elecciones en Chile unos meses más. A lo mejor este es un tema. O sea, la inamovilidad, este tema de las licencias y muchos temas hacen que en el Estado haya de cierta forma, ¿no es cierto?, un relajo total. Mira, no quiero usar una palabra dura, relajo le vamos a poner. Sí. Un relajo. Con cara de... No, pero un relajo. Un relajo. Un sentimiento de impunidad. Absoluto. O sea, mira estas asociaciones, los comunicados públicos que hacen, o sea, llamando a mentir. Ayer los funcionarios del Congreso también reaccionaron. Estaban indignados. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, los trabajadores de la Cámara de Diputados mandaron un comunicado que encontraban que esta cuestión que había hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Castro, ¿no es cierto? Chuta. Cacería de bruja, Cacería de bruja y todo. Entonces, ya basta con esto porque finalmente solamente es con cambio de legislación. Y decir, oye, ¿sabes qué? Se acabó la inamovilidad. Si tú no rindes, te tenés que ir. Sí, pues. Como en todos lados, porque le estás haciendo un daño al país. Así es. Tú no podés estar aquí apernado 20 años. O sea, entonces, porque finalmente, como son pares, como en el fondo lo que empiezan a funcionar casi como cartel,
como gremio. Mira, no quiero usar palabras tan fuertes porque estoy cansado de ir a declarar a los tribunales. Entonces, defensas corporativas. Funciona como defensa corporativa, como un cartel. Sí. Finalmente el jefe es de los mismos. El que acusa a compañero de trabajo es sapo. El que más arriba no está hostigando ley Karim. No, ¿sabéis qué? No me gustó cómo me trató el jefe, tiró licencia. Aquí nos contan, mira, el doctor Con ayer me contó una cuestión que yo casi me fui de espalda con los médicos extranjeros. A él le tocó, en distintos servicios públicos, el médico extranjero llega, está unos meses, le pegan la primera posición de planta. Chao. Y se va, licencia médica, al tiro. Y ellos no saben si está en Colombia, lo último que sabían que era un servicio de la quinta región de Concom, sabían que estaba viviendo en la séptima y emiten licencia médica región, pero no sabían si ya estaba en Colombia. Claro. Entonces, una serie de médicos colombianos, hay que decirlo, que se saben el tejimaneje de memoria, llaman al otro, los contratan y apenas, como hay escasez de médicos, pegan el contrato, se van. Es un saqueo. Y no vuelven más. Hace poco una banda, eran cientos de millones de dólares de producción del Estado en la octava región. Entonces el sistema está con el sistema, porque se aplica toda esta cuestión de la inamovilidad, de todo. Entonces, resulta que entonces el sistema está haciendo tanto agua por todos lados, que llegan de otro país. Claro, o sea, y se llaman por teléfono. Oye, ¿sabes que en Chile está la papa? Vente. Vamos. Está uno aquí, te contratan y después tienes licencia 3 años. Y eso es súper importante. 4 años. Las consecuencias. Pero ¿por qué usaron las licencias médicas? Porque la complejidad... Por la cultura. No solo eso. Por la complejidad, es que, ojo, mira, la complejidad de meterse a una licencia. Eso es súper difícil. Exacto. Porque te venís a meter con un juicio tremendo, porque ¿qué vas a decir si tú te equivocas en ese sumario o en esa acusación como jefe y realmente estaba enfermo y que tenía una enfermedad? Entonces, ahí también la ética de los doctores, de los médicos, es muy importante. Pero va a ser súper distinto, pues, senador, cuando ese funcionario público sepa que no le va a llegar todo el sueldo a fin de mes. No, eso es una medida, sí, es verdad. Es distinto, pues, sí. Porque resulta que el que está en el sistema privado, que también puede hacerlo, dice, puta, pero si falta 11 días me van a pagar tanto. Me van a pagar con tope y no los primeros 3 días. El Compién me la va a rechazar. El Compién me la va a rechazar, entonces voy a tener que ir a pelear allá y todo. ¿Sabes qué? Mejor vamos en las vacaciones a la playa y no nos vamos ahora. ¿Qué hace el funcionario público? Oye, da lo mismo, después, esto lo ve el servicio. Cuando quiero. No me van a pagar los 3 primeros días, me pagan sin tope y más encima no hay revisión de licencia, sino que a posteriori. Por lo tanto, llega todos los fines de mes aquí. Y cuando, perdóneme, y cuando después le rechazan y llega que tienen que devolver la plata, primero piden condonación, como la señora de un ministro, que salió un reportaje en el libro, ¿no es cierto? Piden condonación, o segundo, piden pagar en cuotas. Bueno, esos criterios, pues, mira, no es un tema simple, Julio César, estoy de acuerdo contigo, es un problema que viene de mucho tiempo. Pero tienes 2 alternativas o 2 foques. El que planteas tú, estoy claro, hay ciertos requisitos de inamovilidad o el 112 del estatuto administrativo que te pagan sin tope los primeros 3 días, se puede analizar. Pero uno de los temas, Julio César, que es importante, y por eso insisto en mi punto, es que hoy día hay que aplicar sanciones ejemplarizadoras. Que efectivamente hoy día se da un momento, porque yo te puedo colocar el contrafactual, Julio, en tu posición, que es legítima. Oye, una persona que es funcionario público, que hace bien su pega, que es la mayoría, que trabajo bien, pucha, y que ni Dios lo quiera, tengo cáncer y tengo una licencia extendida, ¿no me van a pagar con tope? Entonces, hay 2 formas de analizarlo. Yo creo que es importante... Pero que se la paguen como a todos los chilenos, pues. No, es que a todos los chilenos... Ese es el punto. Esto raya hasta lo constitucional. A todos los chilenos que efectivamente requieran una licencia médica como una conquista, un derecho laboral social, debieran tenerlo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día, Julio César? Que existen frescos, tampoco voy a ocupar los epítetos que se me ocurren, que distorsionan absolutamente el sistema. A ellos hoy día existe legislación. Eso es una estafa, una defraudación de subvenciones que está establecido en el Código Penal. Hay que aplicar esa sanción. Por eso el Ministerio Público tiene que meterlos presos. Y el Servicio Público tiene que echarlos. Porque el beneficio es muy bueno. Porque el beneficio que tú entregas, que debería ser para todos porque es bueno, ¿sí? En Chile no está el sistema para podérselo dar a todos. Y si no se lo puedes dar a todos, cuando se lo da a uno a poco, ese poco siempre tiende a defraudarlo. Pero, si es el ABC de la humanidad del planeta. Cuando
miles de personas no tienen algo y la tienen solo unos pocos, abusan de ese sistema. Pero mira, porque finalmente, o porque no tienen el cumplir la capacidad, o porque no tienen fuerza de la capacidad, o porque... ¿Me entiendes, no? Estoy de acuerdo contigo. Mira, este convenio de la Suceso con la PDI existía del año 2014. 2014, hace 11 años. Entonces, efectivamente, algo tan evidente, el ABC, claro, hoy día se ve, se ilustra, de ver que la obligación de quien tiene un subsidio de incapacidad o descanso o licencia médica tiene que estar en su casa, cumplirlo en un lugar específico que tiene total, y salió del país. La interoperabilidad del Estado, el fortalecer el Estado para fiscalizar es fundamental, y por eso es importante que aquellos que han cometido una infracción flagrante a la norma, flagrante, y que tiene sanción penal, sanción civil y sanción administrativa, tiene que aplicarse. Administrativa, destitución. Penal, iniciar procedimiento. Oye, pueden haber procedimientos abreviados, perfecto, pero que vaya al tribunal y declare ese fresco. Porque ese fresco no solo nos tiene ahora, nos tiene con 2 hospitales menos al año, pero además con una conquista social de los funcionarios que es importante. Yo me que pregunto, diputado Leiva, y se lo pregunto también al senador Sandón, que tiene que irse, entiendo, pronto, Sí, ahora. ¿cuántos de estos funcionarios realmente van a ser destituidos? Esa es la gran pregunta. De estos Bueno, funcionarios, eso depende ¿cuántos de estos de los- sumarios van a avanzar rápido? ¿Cuántos van a quedar 3 años esperando y después una apelación y después van a tener una decisión de la justicia y que tienen que reincorporarlos y además pagarles una indemnización? Depende de cada jefe, ¿no? En el caso nuestro... O sea, estamos perdidos si es por eso. No, lo que es que, ojo, porque la presión que se ha dado por los medios de comunicación es difícil. Por ejemplo... Pero eso dura un rato. Ojo, es que esto, espero que no dure un rato. Si hoy día esto, cara de no sé Palo. qué, ¿no es cierto? Cara de palo, dicen que vayan a pedirle el certificado al médico, el médico se pasaría con la presión que hay de hacerlo, porque ahí viene la repechada, o sea, se va a meter en un forro. Esta presión de los medios ha sido muy sana. En el caso nuestro, el Senado, nosotros dimos un plazo clarito. En 30 días tiene que estar definido esto. Y ahí, ¿por qué? Porque, para que entiendan, no es solo destituir a una persona, tenemos que darle el debido proceso Lógico. para que se defiendan. Lógico. Porque te puedes equivocar y puedes destituir a alguien que no corresponda. Entonces, en eso tenemos que ser súper cuidadosos. Entonces, nosotros tenemos que tener todo lo que es el sumario en 30 días. Y ahí viene el proceso, que aquí Raúl se lo sabe mucho mejor que yo, para que se apliquen todas las normas, que insisto... Hay que bajar Diputado los Leiva, incentivos para tomarse licencias. Pero Y Es cierto. si Los eso procesos- implica quitarle beneficio a un grupo de chilenos, no a todos los chilenos. Sí. Y mire lo que voy a decir, solo igualarle los derechos a ese grupo de chilenos al de la gran mayoría de los chilenos, hay que hacerlo, pero hay que tener los cojones para hacerlo, porque Y eso son tiene que ir 1 de la millón de mano votos. con mayor fiscalización. Porque son federaciones en contra sindicatos, en contra Músculo grande. abogados. Es una cultura. ¿Sí? Y se va a generar una Y industria. esa cultura en redes sociales, hay que como decir, cambiarla. oye, abogado, yo te defiendo a los 25.000, les va a llegar un mail. Por eso es importante, Yo voy a no solo los porcentaje. medios. Lo que pasa Claro, en la, sí. Por lo eso que los pasa medios, en la aunque te práctica, ríes de mí, senador, esto es una cosa, me voy, lo corta, que pasa pero en la también práctica, a largo plazo. lo que pasa en la práctica es que estos sumarios, y eso lo sabe todo el mundo que trabaja en el aparato público, se extienden eternamente. A Mientras mí me tanto, invitan hay que 30 días y le buscarle cuento los míos. reemplazo. Yo me hago responsable Y de los después míos. esas personas terminan trabajando en el mismo lugar al lado de la persona que denunció. Pues- Si es que esa persona que denunció sigue en el cargo, porque como Por eso vemos ahí con el doctor estoy Ramírez, de acuerdo terminó él contigo que saliendo. echa la ley, echa la trampa. Siempre hay gente, operadores que tergiversan o transgreden la norma. Lo fundamental es que aquí hay no solo una declaración, sino que hay un trabajo extraordinario, férreo y firme de la Contralora General de la República. Y todo que lo que en sí viene ahora. tiene la facultad de fiscalización. Si a mí me llega, mire, yo te hablo, Andrea, yo cuando fui alcalde, Diputado, llegando me déjeme tocó... despedir. No es que lo quiera echar, pero sé que Sí, se yo tiene sé que ir, tengo senador irme, Sandón, pero así sí, que solo muchas termino gracias. con la idea que Sí. estaba Raúl. Esto nos va a obligar al próximo gobierno a toda la digitalización del Estado. Aquí pueden haber sistemas automáticos que sepa que una persona que sale de Chile automáticamente salta que tiene licencia. Y eso hoy día se puede hacer, y yo creo que con estas cosas, y eso es mucho mejor que una ley. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador. ¿Quiere Seguimos con el tomarse una diputado licencia y Leiva. decirle unas palabras finales? Eso. No, ya. Nada de licencia. Diputado. Adiós, gracias. Sí, sigamos hablando de lo que viene ahora, porque dice, no, la presión, pero esto lo hemos visto tantas veces con otros casos, ¿no? Ahora sí que va a cambiar el tema de la transparencia en los municipios. Ahora sí que va a cambiar el tema del financiamiento de la política. Esto lo venimos viendo hace años. Ahora sí realmente se va a acabar el problema de las licencias Porque médicas. tenemos un eje fundamental
y que ha tenido no solo la voluntad, sino la capacidad de hacerlo, que es la Contraloría. Mire, cuando llegué alcalde, hace hartos años atrás a Talagante, me tocó echar a una funcionaria que llevaba 3 años con licencia. Se me vinieron todos encima. Reclamos, mano abajo, pero tiene que haber voluntad y decisión. Y en este caso la Contraloría, si bien la facultad potestativa sancionatoria es de cada jefe de servicio, cuando está la Contraloría, que es tu superior y fiscalizador máximo, sí se puede ejercer presión. No solo el tema comunicacional, sino que efectivamente si la Contraloría mantiene esta política, y ojo que la Contraloría también plantea que vienen nuevas formas de fiscalizar con esta modificación de la ley de protección de datos personales para poder existir un trabajo de inteligencia. Ella ha hablado de todo un sistema de controles. Sí.